Como les dije al inicio, hoy vamos a revisar algunos ejercicios. Les voy a explicar cómo se hacen las conversiones entre una unidad de presión y otra unidad de presión. Y esas conversiones las vamos a hacer, pues para realizar esas conversiones, pues necesitamos tener a la mano nuestra calculadora. Necesitamos tener a la mano nuestra calculadora para poder hacer las operaciones que vaya requiriendo la actividad. Entonces, permítame un segundo, que es que hay dos chicos entrando tarde. Ok. Entonces, vamos a ir con el primer ejemplo. El primer ejemplo nos dice que vamos, listo Andrés, no hay ningún problema, que vamos a convertir 30 pascales a atmósferas. 30 pascales a atmósferas. Para la resolución de estos ejercicios siempre partimos del dato numérico que nos da el problema, ¿sí? El valor numérico que nos da el problema, que en este caso son 30 pascales. Entonces, esperen un segundo, cambio por el otro lápiz más delgadito. Listo. Entonces tenemos 30 pascales, que es el valor numérico que nos da el ejercicio. Y este valor numérico que tenemos aquí lo vamos a multiplicar por un factor de conversión. ¿Cómo voy a buscar ese factor de conversión? Va a ser la equivalencia entre pascales y atmósferas. Entonces me voy a la tablita. Perdónenme, ya, me voy a mi tablita y ahí voy a buscar pascales y atmósferas. Y aquí encuentro que una atmósfera, yo les hice corregir allá, era 101.325 pascales, ¿cierto? Una atmósfera son 101.325 pascales. Entonces, esa equivalencia la voy a escribir de la siguiente manera. En la parte de arriba voy a colocar la unidad que estoy buscando, que en este caso es atmósferas. Entonces digo que una atmósfera, recuerden que atmósfera es ATM, una atmósfera son 101.325 pascales. Una atmósfera son 101.325 pascales. Entonces, fíjense que ya tenemos nuestra equivalencia, pero la escribimos de esta manera, como un factor de conversión. Entonces, aquí en el centro siempre va a ir la equivalencia. Vuelvo y repito, en la parte de arriba voy a colocar la unidad que estoy buscando, que en este caso es la atmósfera, y en la parte de abajo la unidad que ya tengo, que en este caso son los pascales. Entonces, estos pascales los voy a cancelar aquí, pascal y pascal, y hago la operación. ¿Cuál es la operación? 30 por 1 y el resultado dividido en 101.325. 30 por 1 y el resultado dividido en 101.325. Y es hacer nuestra operación. Entonces, 30 por 1 es 30, dividido 101.325. Y eso nos da 0,000, vamos a colocar dos cifras después de los ceros, 29. En este caso, atmósferas, ¿cierto? Porque ya los pascales los cancelamos. 0,00029 atmósferas es lo que equivale a 30 pascales. Hasta ahí comprendimos, algo no se entendió, está claro. Recuerden que primero les hago la explicación y ustedes después toman el apunte para que no se vayan a perder.
Perfecto. Entonces, por favor, copiamos este primer ejemplo. Profe, Señora. es que dividiendo ese resultado que me da en el de abajo, me da un resultado, pero termina como con una E mayúscula, -9. Ah, ok, es por lo que está en notación exponencial. Lo que pasa es que tu calculadora está en notación exponencial. Entonces te está mandando el resultado de esa manera que es con con decimales. Ese significa por 10 a la -9. Pero entonces ahí nos tocaría, no sé, tendrías que mandarme un pantallazo de la calculadora para decirte dónde tienes que oprimir para que te salga en estos términos, en términos decimales. Listo, profe. Bueno, los estudiantes que ingresaron de último me avisan para colocarlos en la asistencia porque no los tengo, que ya había verificado la lista. Bueno, en el siguiente ejemplo, entonces nos dice que vamos a convertir 500 PSI o libras por pulgada cuadrada, que es lo mismo, a atmósferas. 500 PSI lo vamos a convertir a atmósferas. Entonces, lo mismo, partimos del dato numérico que nos está dando el problema. Permítame un segundo. Voy a colocar el apuntador porque no me dejó hacer anotaciones. Listo, entonces 500 PSI es el valor que me da el ejercicio. Y lo voy a multiplicar por el factor de conversión que va a ser la equivalencia. Entonces, nuevamente voy y reviso mi tabla. PSI es libra por pulgada cuadrada. Listo, Juan. Libra por pulgada cuadrada. Entonces, me remito acá. Fíjense lo que dice aquí. Atmósfera, una atmósfera es 14,7 libras sobre pulgada cuadrada o PSI, que es lo mismo. Entonces, una atmósfera son 14,7 PSI. Entonces, me devuelvo para resolver mi ejercicio. Y decimos que una atmósfera, la coloco en la parte de arriba porque es el valor que voy a buscar, las atmósferas. Es igual a 14,7 PSI. Recuerden que PSI significa libra por pulgada cuadrada. Listo. Ya tenemos que es 14,7 PSI. Cancelamos PSI, la unidad, ¿cierto? Y multiplicamos 500 por 1, nos da 500, ¿cierto? Y lo dividimos, ese 500, en 14,7. ¿Listo? Y eso nos va a dar 34,01 atmósferas. Tomamos dos cifras decimales en este caso, 34,01 atmósferas. Entonces, fíjense que en todos los casos es lo mismo. Partimos del dato numérico que nos da el problema, buscamos la equivalencia, la escribimos como un factor de conversión, hacemos la operación y ya tenemos nuestra solución al ejercicio. ¿Alguna pregunta? Ok, tomemos entonces el apunte de este segundo ejercicio. Bueno, pasamos a nuestro siguiente ejemplo.
Dice, dice que vamos a pasar 590 milímetros de mercurio a PSI. 590 milímetros de mercurio a PSI. Profe, perdóname, ¿qué Vamos es a hacer PSI? libras por pulgada cuadrada. Libras por pulgada cuadrada. 590 milímetros de mercurio. Y vamos a buscar el factor de conversión entre milímetros de mercurio y PSI o libras por pulgada cuadrada. Entonces nos devolvemos a la tabla. Y encontramos aquí, fíjense que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio y una atmósfera es igual a 14.7 libras por pulgada cuadrada o PSI, que es lo mismo. Entonces, en este caso, como los dos son igual a una atmósfera, también son iguales entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Que 760 milímetros de mercurio es igual a 14.7 libras por pulgada cuadrada. Recuerden que les dije que esto funcionaba en sentido horizontal, pero también en sentido vertical en los que eran igual a una atmósfera. Entonces, 760 milímetros de mercurio son iguales a 14.7 libras por pulgada cuadrada o PSI. Entonces, nos vamos a nuestro ejercicio y decimos que en la parte superior va a ir PSI o libras por pulgada cuadrada, que es lo que estoy buscando, ¿cierto? Entonces, 14.7 o 14,7 PSI ay, es igual a 760 milímetros de mercurio. Fíjense que aquí no coloco atmósferas porque no me están preguntando por atmósferas ni tampoco me están dando valores en atmósferas. Me están preguntando por PSI y milímetros de mercurio. Profe, o sea, aquí en la parte de abajo siempre se va a poner la cantidad de lo que estamos em, convirtiendo. Exacto, en la parte inferior siempre va a ir en la misma unidad que es en la que estamos convirtiendo. Tienes toda la razón. Entonces, milímetros de mercurio se va a cancelar con milímetros de mercurio. ¿Sí ven? Siempre para cancelar. Y en la parte de arriba, la unidad que estoy buscando, que en este caso es PSI. Y el resto es hacer la operación. Entonces, 590 por 14.7. Y ese resultado lo dividimos en 760. Profe, daría 11,41. Exacto, Ángela, sí, señora. 11,41 PSI. Eso quiere decir que 590 milímetros de mercurio equivale a 11,41 PSI. ¿Listo? Eso sería todo. Tomamos el apunte, por favor, de este tercer ejercicio. Si hay alguna duda, pueden preguntar. Nuestro siguiente ejemplo, entonces, nos dice que vamos a convertir 4.500 PSI a milímetros de mercurio. Fíjense que son las mismas dos unidades que teníamos en el anterior, pero ahora vamos a pasar de PSI a milímetros de mercurio. Entonces, vamos acá, partimos del dato que nos da el problema, 4.500 PSI, y lo vamos a multiplicar por el factor de conversión que lo vamos a hacer con las unidades que ya anteriormente vimos. Como vamos a convertir a milímetros de mercurio, entonces arriba va a ir 760 milímetros de mercurio, ¿cierto? 760 milímetros de mercurio.
Y la unidad que tenemos abajo es PSI, que ya sabemos que es 14,7 PSI. 14,7 PSI. Cancelamos PSI con PSI y el resultado nos tiene que dar en milímetros de mercurio. Entonces, 4.500 por 760 y ese resultado lo dividimos en 14,7 y nos da 232.000, 232.653,06 milímetros de mercurio. Este es nuestro resultado. 232.653,06 milímetros de mercurio. Profe, y por ejemplo, en ese tipo de resultados, por ejemplo, que da la calculadora y aparece primero un punto que era la coma, se escribe, se tiene que escribir todo el número y dejar dos números después de la coma, Sí, obligatoriamente. señora. Vamos a dejar dos decimales. Sí, vamos a dejar dos cifras decimales, siempre. Ok. A no ser que el resultado no tenga sino una cifra decimal. En ese caso, pues solamente dejamos una. Bueno, tomamos este apunte y ya hacemos el último ejemplo. Entonces retomo para este ejercicio mientras lo van tomando el apunte. Partimos del dato numérico que me da el problema, 890 milímetros de mercurio. Luego, la equivalencia entre pascales y milímetros de mercurio. Entonces, 101.325 pascales son iguales a 760 milímetros de mercurio. Cancelamos milímetros de mercurio y hacemos la operación. 890 por 101.325 dividido en 760. Y eso nos da 118.656,90 pascales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Comprendido totalmente? Ok, perfecto. ¿Ya todos tomaron el apunte? Ok, entonces escribimos actividad. Vamos a hacer ya de manera individual cada quien unas conversiones. Actividad. Realizar las siguientes conversiones. Realizar las siguientes conversiones entre unidades de presión. Realizar las siguientes conversiones, conversiones con V y con S, entre unidades de presión. Dos puntos aparte. Primero, 40 atmósferas a bar. 40 atmósferas a bar. Segundo, 127 milímetros de mercurio. 127 milímetros de mercurio a pascales. 127 milímetros de mercurio a pascales. Tercero, 4.750 milímetros de mercurio a atmósferas. 4.750 milímetros de mercurio
a atmósferas. Cuarto, 200.000 pascales a bar. 200.000 pascales a bar. Y por último, 48 atmósferas a PSI. 48 atmósferas a PSI. O sea, libras por pulgada cuadrada. Libras por pulgada cuadrada. Listo. Esas 5 conversiones son las que van a hacer. Bueno, entonces empezamos a trabajar y yo mientras tanto voy haciendo una nueva verificación de la lista de asistencia. Bueno, chicos, por favor entonces terminen de hacer esas 5 conversiones y en la próxima clase vamos a revisar otra variable mm, de la otra variable que se estudia en el comportamiento del estado gaseoso. Tengan esas ahí, esas conversiones ahí, que no se las voy a pedir todavía que las suban, pero pues yo les aviso, mejor dicho, cuando las tienen que subir. ¿Listo? Pero por favor, las terminen. Bueno, que tengan excelente tarde, que Dios los bendiga. Chao a todos, nos vemos mañana en física. Chao, chicos. Chao, profe, buen día. Gracias, lo mismo.